Listo, muchachos. Entonces, la clase de hoy vamos a trabajar con el práctico 2, que tiene las siguientes indicaciones. Nos indica lo siguiente: a partir de los controles que trae Excel, en la selección de desarrolladores, genere el siguiente formulario. Nos damos cuenta que es un formulario de retiro de la AFP, en el cual vamos a tener desde la columna B, prácticamente pasar hasta la columna G, ¿no? ¿Sí? Vamos a seleccionar. Y hasta la fila de la 3 a la 17. Eso es como referencia, ¿ya? B. Bueno, primero, están viendo el Excel, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, o recomendación, es que ustedes pinchen acá, apretan control 1, se despliega este formato, ¿cierto? Vamos a la parte de relleno, trama, vacío, y así nos queda todo en blanco, nos queda como un lienzo. Y ahora nos vamos a la parte de programador y comenzamos a insertar los controles. El primer control es este de acá. Profe, ¿sí? ¿cómo hizo eso dejar todo en blanco? Acá, pinchen en la esquina, control 1. Al apretar control 1 te aparece el formato de las celdas, el acceso directo para llegar al formato de las celdas. Luego te vas acá donde dice relleno y acá pinchas en estilo de trama S. Fíjate, si tú lo dejas así, te va a aparecer así. Ah, ya, gracias. Cambia el estilo. Eso como no sé si te gusta con adorno. ¿Ya? Entonces, así tú vas a ir, no sé, pues al que le guste de esa forma lo puedo dejar así, pero de preferencia yo nada más que control 1, ¿cierto? Me voy al formato de la celda y acá elijo la trama en blanco. Le doy a aceptar. ¿Ya? Y acá se me agregó este cuadro, pero lo vamos a tratar de modificar, ¿cierto? Este cuadro es un repartido de acá de la B3, dijimos, más o menos a la B17 y lo llevamos hasta la G. Ya. Entonces acá siempre yo trato de dejar un margen, por eso es con una fila chica ahí. Después dejo esta columna para escribir los labels y después dejo acá para los campos. ¿Ya? Entonces, fíjense la gracia que tiene esto de CDE. La gracia es que ustedes acá pueden, por ejemplo, acá vamos a copiar los datos, ¿cierto? Tengo acá ahí tengo ese formulario y esto es lo que estoy haciendo yo. Lo primero vamos a escribir nombre, saltamos un espacio, ¿cierto? Después root, saltamos un espacio, después la AFP, después colocamos monto a retirar en UF, después tenemos la fecha en la que va a retirar y por último acá hay un campo llamado observaciones, que es un campo que no es editable. ¿Ya? Hacemos doble clic. Acá el nombre, lo que vamos a hacer ahora es, nos vamos a inicio, seleccionamos la opción acá, nos faltaría acá, vamos a agrandar ya, y acá seleccionamos esta opción de relleno de los bordes, ¿cierto? Grueso, el root, de hecho, acá, estamos quedando un poco chicos, ¿cierto? Entonces vamos a agrandar el marco. El grupo de trabajo usted dice, y acá dijimos que este era formulario de retiro AFP. ¿Ya? Entonces acá nosotros podemos extender un poco hacia el lado. Tengo el nombre de la persona. Quizás acá podríamos ahora colocar el root. Acá al lado acortamos un poco la ahí. Y acá colocamos DB, dígito verificador. Lo acortamos y lo rellenamos. Después tenemos la AFP, pero acá, si ustedes se recuerdan, en la AFP teníamos esto que era un listbox. Entonces,
vamos nuevamente acá a formato programador, insertar y tomamos este cuadro y lo colocamos acá. ¿De acuerdo? La FP, era arriba, discúlpenme, me equivoqué yo, pero lo podemos arrastrar. Eso es lo que hace esto. Lo arrastramos hacia arriba. Ahí está la FP. Y tenemos el tipo FP, después monto retirar. Este monto retirar sigue siendo un cuadro de texto. La fecha también sería un cuadro de texto. Y las observaciones la podemos dejar así como un campo con borde tenue, es decir, con un borde, solo los bordes tenues, ahí. Ya. ¿Qué más nos pedían? Nos pedían dos botones, uno que sea validar solicitud y una ingresar solicitud. Para hacer esto tenemos que irnos a la vista programador, pinchamos acá donde dice insertar y elegimos los botones. ¿Ya? Y aquí todavía no le asociamos nada, le damos a aceptar y hacemos doble clic y acá en vez de que diga botón 3 vamos a ingresar acá validar solicitud previa. ¿Ya? Ese era el nombre que tenía inicialmente. ¿Ya? Después vamos a crear el botón ingresar solicitud. ¿Ya? Doble clic. Ingresar solicitud. Y bueno, voy a agregar un botón que les lo dejé de tarea. No sé si lo habrán averiguado. Estaba en los videos de todas formas, por eso no lo expliqué. Quería que ustedes se metieran a revisar los videos de cómo trabajaríamos con el botón limpiar. ¿Ya? Vamos a colocarlo acá arriba mientras tanto, que se llame limpiar. ¿Ya? Este botón limpiar me va a dejar en los campos sin datos. ¿Ya? Limpiar. ¿Qué hizo esta cosa? Limpiar. Ya, entonces este lo voy a arrastrar hacia el medio. Ya. Y este que está en limpiar lo voy a dejar acá. Si quisiéramos darle color a nuestro formulario, seleccionamos acá, ¿cierto? Vamos a inicio, seleccionamos un fondo, no sé, en color, ya, ese color. Y para que los campos parezcan campos, ¿cierto? Lo dejamos en blanco. Y ahí ese que no nos entrega va a quedar del mismo color del formulario, porque ese es un no editable. Ya, entonces esa tendríamos la primera parte del certamen, ¿sí? Tendríamos listo el formulario. ¿Ya? Eso es lo que nos pedían en la primera parte, que era, nos faltaría el campo de la FP, para que esté operativo el formulario, que nos dicen que los dan por FP, tenemos que irlo acá donde dice información, y aquí están las FP con las cuales queremos vincular. Entonces nosotros tomamos acá, botón derecho, formato del control, recordamos que el rango de entrada son tenemos que seleccionar las celdas en donde está los datos, en este caso los datos están acá, ahí, tenemos seleccionados los datos, ¿cierto? Después nos dicen dónde la vamos a vincular. Y este es donde, recordemos que cuando seleccionamos un valor en esta lista desplegable, nos va a dar el valor que seleccionamos, es decir, el número que seleccionamos, y lo vamos a dejar enlazado acá a la J8, ¿de acuerdo? Siempre tiene que hacerse una tabla resumen. Esto también está en los videos. En este formulario se recomienda hacer una tabla resumen en donde van a quedar
los valores que ustedes seleccionen, para que después, en la tabla resumen, ustedes van a tomar esos datos que ya están trabajados, y esos son los datos que van a ir a escribir a la base de datos. ¿Ya? Líneas verticales, por ejemplo, acá ustedes pueden dejar 3 o 8, en este caso son 6, pero ¿para qué? Fíjense, el impacto que tiene esa líneas verticales 3. Aceptar, fíjense. Yo dejé acá, ahora aparecen 3, 1, 2, 3, porque yo dije 3 líneas verticales, es decir, lo máximo que se va a mostrar. Yo aprieto para bajar y van bajando los otros 3, ¿se dan cuenta? Son 3 líneas verticales. ¿Qué impacto tiene? Que, por ejemplo, si yo quisiera que mostrara toda de una, yo acá, formato control, ¿cierto? Y acá en vez de que nos diga 3, como sé que son 6 AFP, coloco 6 y le doy a aceptar. Y ahora, en vez de que aparezcan solamente las 3, fíjense, aparecen las 6. Ahora, cuando yo le decía la celda con la cual estoy haciendo referencia, si yo dirijo Provida, por ejemplo, me muestra 4. ¿Qué significa ese 4, muchachos? Si ustedes se van a dar esta información, ustedes se van a dar cuenta que si yo enumerara, esta es la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando yo elijo Provida, me va a dar el valor 4. Eso es lo que está indicando acá en el formulario. ¿Sí? Pero yo cuando vaya después a ingresar los datos a la base de datos, no puedo ingresar el valor 4. ¿Sí? Me están pidiendo que ingrese el nombre de la FP. ¿Sí? Entonces, lo que yo debería hacer acá es usar un poco lo que vimos en el certamen 1, usar la función índice. La función índice puede ser usada para arreglos unidimensionales o para una fila de datos, ¿ya? Cuando yo tengo una dimensión, que sería una fila o una columna, yo le doy después el segundo valor, le digo, por ejemplo, la matriz, en este caso, le voy a pasar la matriz, ¿dónde quiero que busque? ¿Dónde quiero que busque? Quiero que busque en esta matriz, donde están todos los datos de la AFP, ¿cierto? Y después, el segundo parámetro que le tengo que dar es la posición, la fila o la columna, como lo estén viendo. Si nos imaginamos un arreglo unidimensional, por ejemplo, hacia abajo la columna, ¿sí? Yo quiero que me devuelva el valor 4, me va a sacar, le coloco el 4, me va a sacar el valor que está en la posición 4. Por eso acá, si yo coloco, por ejemplo, sabemos que información B3, B8 es el listado donde están los valores. Si yo coloco, lo dejo enlazado a formulario J8, ¿qué estaría sacando yo ahí? Estaría sacando el nombre estaría sacando entonces el nombre del elemento que se encuentra en esa posición. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ahí sacó AFP Provida. ¿Por qué? Por lo que le decía anteriormente, el AFP Provida está en la posición 4. ¿Qué hicimos nosotros? Le pasamos toda la lista y le dijimos obtener el valor que está en la posición 4 de esa lista. De tal forma que si yo coloco AFP Cuprum, me va a colocar 1 AFP Cuprum. ¿Por qué? AFP Cuprum está en la primera posición. ¿Ya? De esa forma, lo que estoy haciendo acá yo es hacer el resumen. Yo acá, fíjense además lo siguiente, muchachos. Cuando yo voy a escribir a la base de datos, está el root con el dígito verificador incluido, ¿cierto? Entonces, fíjense acá. Yo voy a hacer mi tabla de resumen. Acá, en esta posición, en la K, voy a hacer que me guarde el nombre. ¿Ya? Para que no aparezca ese 0, yo podría hacer una condición. Si el valor de 4 es igual a vacío, entonces, si es verdad, coloco nada, y si no, coloco de 4. Si no, coloco de 4. ¿Sí? Entonces, fíjense ahora, como está vacío, no coloca nada. Pero si yo coloco acá Pedro, ahora aparece Pedro. Si yo borro, no aparece nada. Y eso debido a que aquí yo hice lo siguiente. Dije, si el valor de la celda de 4 es igual a vacío, entonces acá coloca nada. Este es el valor que va a colocar si la condición es verdadera. Nada. Si la condición es falsa, es decir, es distinto de vacío, entonces me va a colocar de 4, que sería el valor que está en la celda de 4. ¿Se entendió? Y acá lo que vamos a hacer es lo mismo. Si el valor que está acá es igual a vacío, ¿de acuerdo? Entonces escribimos vacío
Y si no, lo que vamos a hacer es, este valor que está acá, le vamos a concatenar el guión y le vamos a concatenar el valor de acá. Acá es de 6 y acá va el concatenador. Para que ustedes sepan. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Al root le estoy concatenando el guión y le estoy concatenando el dígito verificador. ¿Ya? Y acá me faltaría entonces cerrar el sí. Por ahora, como no hay nada, aparece eso. Si yo coloco acá 11.111.111 raya 1. Espérense, el raya 1 digo acá. ¿De acuerdo? Ahora, claro, ustedes dicen, profe, pero si no está puesto el guión, no debería escribirlo. Lo podemos mejorar. Y acá, fíjense, si de 6 es igual a vacío, y tenemos que hacer acá, si uno de los dos está vacío, que no complete nada. Entonces acá vamos a usar el operador lógico y. Y, si de 6 es igual a vacío, ¿de acuerdo? Punto y coma, y G6, era el otro, ¿no? Y G6 es igual a vacío, ¿ya? Si esas dos cosas son vacías, entonces yo escribo nada. ¿Ya? Espérense, acá es un O, porque cualquiera de los dos que esté vacío debe ser un O, no un I. ¿Ya? Si el de 6 es igual a vacío o el que sea igual a vacío, escribo nada. Si no, hago la concatenación. ¿Ya? Y ahí estaría, escribe correctamente el 11. Ahora, fíjense, si yo borro acá, no escribe nada. ¿De acuerdo? ¿Me entendieron lo que hice ahí, chicos? Sí, ¿Aló? profe. Gracias. Entonces, tengo validado. Acá aquí tendría el nombre, o sea, el nombre, ahí estaría el root, aquí está la FP. Acá vamos a bajar el monto a retirar. Y nuevamente vamos a hacer siguiente. Si el valor que está acá, es igual a vacío, entonces nada. Y si no, colocamos el valor. Y por último, la fecha, lo mismo. Hacemos un condicional. Si este valor es igual a vacío, no colocamos nada. Y si no, colocamos el valor de 12. Y bueno, en las observaciones ahí no hay que hacer nada, porque eso no se va a escribir, la observación. Eso es para otra cosa que bueno. Ahora fíjense, ¿cómo yo hago que esto vuelva? Se cuenta que tiene un valor. ¿Cómo yo lo hago que vuelva? Acá, si yo coloco nada, mire comillas, nada, dejo nada, ahí se pierde, ya, se saca acá el valor, pero acá me da un error. Me dice desbordamiento, porque claro, porque no encuentra el calzo, o sea, tengo toda una lista y yo la tengo que decir cuál de esa lista, cuál fila voy a sacar. Como acá no hay nada, me dice desbordamiento porque no encuentra con qué calzarlo. Entonces, vamos a tener que hacer otra vez un condicional. Y aquí vamos a hacer, si el valor que está acá, que es el J8, es igual a vacío, ¿ya? Ya, entonces aquí, si es igual a vacío, vamos a escribir nada. Y si no, vamos a colocar el índice. De esa forma, ahora no tengo nada. Y para ustedes es transparente que hay un dato acá. Ahora, ¿para qué hago esto? Fíjense. Si yo coloco acá Pedro Godoy, coloco acá, entonces, bajo, coloco 11.111.111, raya 1. Digo que es Cuprum. Voy a retirar 100. Voy a retirar 100 UF. Y la fecha de hoy es el 09 del 12 del 2020. ¿Sí? Acá, fíjense lo que está pasando acá. Entonces ahí ustedes, para que no les pase eso, se pueden ir acá a general. En vez de que les deje, ustedes colocan fecha corta. ¿De acuerdo? Y eso es todo.
¿De acuerdo? Ahí tendrían. Ahora, eso es para llenar. Ahí tenemos que llenar y ahí vamos a darle la lógica a este formulario. Por ahora, este botón limpiar, si yo lo pincho, debería borrarme todos estos datos. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Para esto no tenemos que ir a la función programador. Nos vamos a Visual Basic. No hay ningún módulo creado. Insertamos un módulo. Y este lo vamos a llamar sublimpiar. Vamos a crear una subrutina llamada limpiar. Esta subrutina lo que deberá hacer, chicos, es tomar estos valores de acá. Por ejemplo, estamos en el rango, este es el D4, D4, D6. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer acá es, siempre, muchachos, vamos a activar la hoja. Vamos a hacer activate, o sea, cheats. ¿Y en qué hoja queremos que se hagan los cambios? En el cheats llamado formulario. Ya, veamos. Acá está hoja 1, formulario. Punto activate. ¿Qué hacemos con eso? Supongamos que nosotros estemos parados acá y se llama la función limpiar. Al hacer cheats.activate estamos haciendo eso. Se activó esa hoja. Por lo tanto, ahora toda la referencia que hagamos, si nosotros hacemos range d4.value es igual a nada, si nosotros hacemos eso, estamos diciendo que de la hoja formulario el rango D4 va a ser nada. Es decir, en esta hoja formulario el rango D4 va a quedar vacío. ¿Sí? Entonces yo debería empezar a hacer esto mismo. Control C, Control V, Control V, Control V, Control V. D4, ¿cierto? Acá vamos a hacer D6, de acá D10 y teníamos D8, D10, D12 y D14. D12 y D14. Alguien me dice, profe, ¿y cómo va a limpiar esta lista desplegable? Para limpiarla, yo tengo que dejar este valor sin nada. Y esta es la J8. Entonces yo acá, en vez de hacer Control V, acá lo que hago es J8.value en nada. ¿Sí? Eso lo tienen que averiguar ustedes. Ahora, yo pincho acá en el botón derecho, asignar macro. Me dice cuáles son las macros que están disponibles. En este momento hemos creado solamente una macro, que es la de limpiar. La selecciono y le digo aceptar. Si ustedes se dan cuenta, ahora yo pincho acá y ahí cambia. Miren, acá no me muestra nada, porque no hay ninguna, no tiene acción el botón. En cambio acá ya tiene una macro asignada. Entonces si yo la pincho, se limpia. Se borra todo. Ah, me faltó limpiar este campo, que es el G6. Entonces me voy acá y colocamos acá G6. Y con eso ya tenemos nuestro, yo lo pincho ahora y ahora se queda todo. Tenemos nuestro botón limpiar para evitar acá estar borrando los casos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Tenemos nuestro formulario listo y preciso para comenzar ahora a darle la lógica. ¿Sí? Ya. Vamos a leer las siguientes instrucciones que nos estaban pidiendo. El certamen va a ser muy parecido a lo que estamos desarrollando, chicos, para que lo tengan presente, ¿ya? Considere en el campo FP, ya se deben desplegar las 6 FP, lo tenemos listo. Para el caso root se debe separar el root del dígito verificador. Ya está listo, acá arriba nosotros lo hicimos tal cual, ahí tenemos el root y después el dígito verificador. Y dice, los botones desplegados, y vamos a darle lógica a los botones. Vamos acá. Validar solicitud previa. Al presionar este botón, se debe gatillar una subrutina que valide en la hoja datos que no exista una solicitud ya ingresada con el mismo root. Notar que en la hoja de datos el root se registra como un solo valor. La subrutina debe escribir en la celda C14 lo siguiente. Si no hay registro previo, solicitud sin conflicto. Si hay un conflicto, si hay una solicitud anterior asociada al root, ya existe una solicitud. Acá, ojo que yo no me preocupé de esto, voy a ver si me calza. Dice en la celda C14, voy a ver cómo lo tenemos nosotros, que me faltó tener más cuidado con eso. C14, bueno, quedó en el 14, pero no quedó en la C, quedó en la D. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, en vez de la C14, va a ser en la D14 para mí.
Porque esta es la que acá debería escribir si observación sin conflicto, alguna cosa, que es lo que me están pidiendo acá. ¿Ya? ¿Se entiende? Vamos a crear entonces la función validar solicitud. Ya. ¿Qué hacemos acá? Sub validar solicitud. ¿Qué es lo que teníamos que hacer acá? ¿Alguien me puede indicar qué es lo que hay que hacer para validar una solicitud? ¿Se entiende, no? Chicos, me interesa saber si ustedes lo entienden porque son ustedes los que tienen que, para que no les pase que después no entiendan qué es lo que tenían que hacer, ¿ya? Esto es para ver si están aprendiéndolo, entienden lo que lo estoy planteando. ¿Alguien que me diga si qué tienen que hacer acá? Yo no sé. Acá dice, la subrutina debe validar que en la hoja datos, fíjense siempre, acá, ustedes saben, tienen que tener la lógica, siempre para trabajar con formularios generalmente van a tener al menos 3 hojas. La hoja donde va a estar el formulario, bueno, esto si lo hacemos así, al menos para Citamen siempre va a estar así, una hoja donde va a estar solamente el formulario, una hoja donde va a estar la información que ustedes necesitan para cargar los datos del formulario, se llama información, y después tenemos una hoja llamada base de datos o datos. Entonces, acá me están diciendo de que yo, antes de ingresar la solicitud, voy a validar la solicitud. ¿Qué sentido? Me están diciendo de que si yo acá puse el root 11.111.000, ya, raya 1, ¿sí? Yo tendré que ir a buscar acá en la base de datos y si es que existe ese root. ¿De acuerdo? Si existe, me va a decir, oye, ya hay una solicitud que ingresó esta persona, por lo tanto, esta solicitud no es válida porque tú puedes hacer un retiro. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer ahora. Para esto, tenemos la validar solicitud. ¿Cuál sería el algoritmo antes de empezar a programar? Yo voy a obtener el root del formulario. Con este dato me voy a ir acá a la hoja base de datos y me voy a posicionar en la columna C. Y de aquí voy a ir sacando este valor. Si este valor es igual al root, voy a ir sacando. Si es distinto, avanzo. Si es distinto, hasta que lo encuentre. Cuando lo encuentre, voy a mandar un mensaje que va a decir, oye, y acá voy a escribir entonces en la observación solicitud. Voy a escribir acá solicitud. Ya existe una solicitud. Eso es lo que tengo que escribir si es que ya encuentro. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, vamos a hacer el algoritmo ahora. Primero, ¿qué variable necesitaríamos? Si vamos a estar variando la base de datos, lo que vamos a estar pasándonos aquí siempre va a partir de la fila 2. Pero la fila tiene que ir cambiando. Por lo tanto, vamos a colocar acá dim fila. Ya voy a colocar fila bd, fila base de datos, as integer. Y acá, variable que me moverá en la hoja de base de datos, que me moverá por las filas en la hoja base de datos, ¿cierto? ¿Qué otra cosa más necesitamos? Creo que eso es lo único que va a variar. Bueno, si necesitamos más, la vamos a agregar. Fila base de datos, esa es igual a 2, ¿ya? Inicializamos en valor 2, pues desde esta fila inician los datos. ¿De acuerdo? Es decir, yo estoy acá, aquí, en esta fila, parte. Me falta ahora otra variable para armar el root. Dim root as string.
variable que guardará el root más el dígito verificador que está en la hoja formulario. ¿Ya? Entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como yo quiero sacar el root de la hoja formulario, lo que voy a hacer es sheets formulario. Bueno, primero voy a colocar acá root, porque en esa variable quiero guardar. Root va a ser igual a sheets formulario punto range de 4. ¿Sí? Vamos a ver acá si es de 4. Vamos a formulario. No, no es de 4, sino que era de 6. De 6 y G6. Range de 6. A ese le voy a concatenar el guión. Ya eso le voy a concatenar lo mismo que hicimos anteriormente, pero ahora en G6. Estoy especificando de la hoja. Es muy importante acá, muchachos, que ustedes especifiquen el nombre de la hoja, porque como voy a trabajar en dos hojas distintas, en formulario y en base de datos, tengo que especificar la celda, la hoja y la celda de la cual quiero sacar el valor. ¿Ya? Si yo no especifico la hoja, va a quedar siempre una hoja activa y los valores los va a sacar de ahí. ¿Ya? Ya, tenemos root. Ahora que tenemos el root, ya, ¿qué hicimos recién? Nos vinimos acá, Profe, sacamos el root. ¿Sí? que se puede ir a Visual Basic, por favor. Que en esta parte, cuando puso en el root, en la otra, la del final, el range, ¿es de 6 o tiene que ser el del dígito G6. verificador? Ya, ese G6. era. Se me Ya, olvidó gracias. agregarlo. Gracias a ti. Entonces, ahí lo que dice ahora, fíjense, lo que dice ahora, gráficamente, tomé este valor, que estoy en la hoja formulario, tomé ese valor, lo concatené con ese valor y generé el root con guión dígito verificador. Ahora me tendría que ir a la hoja base de datos y acá voy a empezar a trabajar. Entonces, como voy a empezar a trabajar en la hoja base de datos, yo puedo hacer acá ahora sheets, para evitar escribir a cada rato todo tan grande, sheets base de datos punto activate. Como lo dejé activa esa hoja, significa que toda la referencia a los rangos que haga ahora son en base a la hoja base de datos. ¿Sí? Entonces, de hecho lo podría haber hecho así, mira. Le doy el valor inicial, después activo la hoja base de datos y ahora comienzo. Haga mientras cells fila base de datos, coma, la columna siempre era la C. La columna C corresponde al 3. Punto value, ¿ya? Sea distinto de vacío. Loop. Eso siempre tengo que escribirlo para que no se me olvide cerrar el ciclo. Acuérdense que hay varios tipos de ciclos. Está el do while y está el while a secas. Cuando ustedes trabajan con el while a secas, en vez de estar loop, acá colocan went. ¿Ya? Si ustedes trabajan while, es went. Si trabajan do while, es do loop. ¿De acuerdo? Ya. Haga mientras, que voy a hacer acá, haga mientras el valor de la celda sea distinto vacío. ¿Por qué? Porque yo voy a estar, tengo que buscar root hasta que encuentre la celda vacía, o sea, hasta que no me quede más root que comparar. Porque yo no puedo decir si no está, si no he llegado hasta el final, si no he buscado en todas las celdas. ¿Ya? Entonces, 1, 2, 3. Mientras el valor de la fila 2, columna 3, fila 2, columna 3 sería esta, fila 2, columna 3, es ese. Estoy sacando ese valor. ¿Ya? Mientras el valor se intenta vacío, yo voy a decir acá, si fila, si cells, fila, base de datos, coma 3, punto value, ya, es igual a root,
Entonces, disculpe que se me confunde con Python. And if. Si el valor de la celda en la columna C2, ¿ya? Es igual a root, entonces, si pasaba eso, fíjense, yo tenía que ir a escribir ¿dónde? Yo tenía que ir a escribir acá. Ya existe la solicitud. Para evitar el tema porque si yo ahora me voy a la hoja formulario a escribir al tiro, va a quedar activa la hoja formulario. Tendría que después volver a hacer que escriba acá. Dejar activa. Entonces, para evitar eso, ya, me refería a esto, que si hubiera puesto acá cheats formulario punto range d14 punto value es igual acá solicitud, ya existe, era solicitud, ya existe la solicitud. Ese es el mensaje que teníamos que mostrar. Entonces yo iré a colocar acá ya existe una solicitud, ¿de acuerdo? Y después de eso, después de escribir, yo debería hacer inmediatamente acá cheats base de datos punto activate. ¿Por qué? Porque yo acá, si bien es cierto, tenía activa la base de datos. Cuando hago que vaya a escribir, es como que estoy aquí, hice esto, estoy buscando aquí, encontré el root, entonces digo, ándate a formulario, y en la parte de 14 escribe ya existe solicitud. Eso es lo que hicimos. Entonces, acá la hoja sigue estando activa, formulario. Es por esa razón que después de que yo escribo, vuelvo a activar la base de datos. ¿Para qué? Para cuando vuelva a sacar el valor de acá, ¿ya? Para cuando vuelva a sacar el valor, siga estando en la hoja base de datos, que es donde voy a seguir buscando los valores, ¿ya? Y acá, si es que no son igual, yo tengo que hacer fila base de datos es igual a fila base de datos más 1. ¿Para qué? Para que cuando yo vuelva otra vez al ciclo, ya no pregunte por la fila 2, sino que sea por la fila 3. La columna no cambia, por eso dejé 3 fijo. ¿Ya? Porque siempre voy moviéndome en la fila hacia abajo. La columna siempre va a ser la 3 en la C. Entonces, saco el siguiente valor, si es distinto vacío, lo comparo con el root. Si son distintos, aumenta la fila, paso al siguiente celda y aquí. En algún momento, si es que son iguales, voy a entrar y voy a escribir en la otra hoja. ¿Ok? Ahora, fíjense, esto es lo que les decía. Si yo termino el ciclo acá, ¿cómo sé si es que en la otra, si es que lo encontré o no? La única forma que me costaría es preguntar si esta hoja, control Z. Lo que me quedaría a mí preguntar es, oye, anda a la hoja formulario de 14 y si no hay nada escrito es porque no encontraste, entonces escribe que no hay nada. ¿De acuerdo? Ahora, eso se hace muy engorroso a lo mejor, y lo que yo les decía, lo más fácil era crear lo siguiente, una variable existe as boolean, ¿ya? Y acá variable que va a indicar si el root ya está o no en la base de datos. ¿De acuerdo? Entonces acá yo voy a decir que existe y siempre voy a asumir que falso. Que no está. Voy a decir existe es igual a falso. No estoy asumiendo el estado preinicial que es, oye, no existe ese root en mi base de datos. Entonces, en vez de hacer todo esto que está acá, chicos, ya, lo voy a comentar mejor para que ustedes después lo hacen. En vez de hacer todo esto, yo cada vez que pase acá, si el valor de la celda es igual a root que estoy encontrando, yo digo está es igual a true. Es decir, lo encontré. Entonces, yo aquí,
Si lo encontré, después sigo buscando, sigo buscando. O sea, este algoritmo, así como está ahora, no es muy inteligente, porque si lo encontré en la primera fila, va a seguir buscando hacia abajo hasta que se acaben los archivos, hasta que se acaben las filas. ¿Cómo lo podríamos hacer más inteligente? De la siguiente forma. Ya, pero déjeme terminar esta parte para después lo optimizamos. Tengo existe falso, ¿cierto? Si son iguales, está igual a verdadero. Y este va a seguir buscando, seguir buscando. ¿Y cómo sabría yo si lo encontré? Yo acá, en vez de ir a preguntar, a ustedes allá a la hoja, en la celda D14, si es que está escrito o no, yo coloco acá, si la variable está es igual a true, o sea, true es igual a true, entonces, si la variable está es igual a true, fíjense que ya a esta altura yo ya dejé trabajar con la hoja base de datos porque ya la busqué y ya cerré el ciclo, o sea, ya busqué en toda la columna. Entonces acá yo podría perfectamente decir cheats formulario, ¿sí? Punto range de 14 punto value. Si igual a true es porque lo encontré, entonces ya existe una solicitud. Profe, tengo una ¿Sí? duda. ¿Sí? Ahí cuando pone está igual a true, el está no hay que definirlo como variable. Está definido acá. Ah, disculpa. Era existe. Sí, tienes razón, me equivoqué yo, era existe. Era este. Ah, ya, ya. Y acá también es existe. Me equivoqué yo de variable. Le puse existe y la llamé de está. Existe es igual a falso, entonces si la encuentra, existe es igual a verdadero, porque la encontré. ¿De acuerdo? Existe es igual a falso, asumo antes de comenzar a buscar de que no está, por eso digo falso, y cuando se produce de que lo que está en la celda es igual al root, entonces mi variable cambia a verdadero. Cuando termino el ciclo, cuando termine este loop, significa que ya comparé con todas las celdas de la hoja, y si la variable existe es igual a true, ¿ya? Entonces tengo que decir ya existe la solicitud. Y en el caso del de acá del else, yo digo si no, o sea, si no es igual a true es porque es falsa, entonces voy a decir acá lo que nos estaban indicando acá, que era solicitud sin conflicto, ¿ya? Entonces yo me voy a ir acá y voy a colocar acá solicitud sin conflicto. Y eso es todo lo que nos pedían desarrollar, ¿sí? Eso es para validar solicitud, ¿ya? No había más que hacer. Si ustedes recuerdan acá, esto es lo que había que hacer. Debía validar si es que estaba o no. Si estaba, había que escribir. Y nada más. Entonces, vamos ahora acá a la parte del formulario. Y lo que tenemos que hacer es pinchar acá, botón derecho, asignar macro. Y encontramos la subrutina que acabamos de crear que se llama validar solicitud. Y le damos a aceptar. Vamos a colocar acá, por ejemplo, Pedro Godoy Barrera. Ya colocamos acá 11, 123, 123, guión. Ay, ¿por qué completó? Ah, bueno, guión 1. Después, acá tenemos que la FP va a ser plan vital. Tenemos que el monto a retirar 55 UF. Y la fecha que vamos a usar es 09 del 12 de 2020. Ya. Esto lo escribí yo a mano, déjenme borrarlo, ¿cierto? Ahí está. Y ahora voy a colocar acá validar solicitud. Fíjense, ¿qué va a hacer? Va a tomar este root, va a ir a la base de datos y va a verificar que no exista. Ya, bueno, ahí me faltó activar esta hoja. Ya existe la solicitud. ¿Se dan cuenta? Me escribió que ya existe la solicitud. Ya, porque está acá. La encontró. Ya, es más,
podríamos hacer lo siguiente. ¿Cómo se le cambiaba la... A ver. Bueno, en efecto, después lo podemos hacer con comando o lo podríamos haber echado, a ver, como siempre va a escribir ahí, nosotros podríamos desde acá haber puesto que sea en rojo y color negro, o sea, y color rojo. Ya existe la solicitud, entonces limpiar. Vamos a colocar ahora, por ejemplo, Federico Santa María, su root es 12.345.678-9. Él está en la FP Provida, monto ordenar 100 UF, la fecha es del 09 del 12 del 2020 y vamos a validar la solicitud, ya, y nos dice que solicitud sin conflicto. ¿Ya? Ahora, fíjense, todas las veces que he llamado al botón, siempre queda acá, porque esta es la hoja activa. Entonces, para evitar eso, podemos irnos a Programador, Visual Basic, y acá hay que hacer Sheets, formulario, .activate. Entonces, ahora, si yo le borro eso y le llamo a validar solicitud, me dice solicitud sin conflicto, pero sigue acá. ¿Se dan cuenta que no se va a la base de datos? O sea, lo hace igual, pero lo hace súper rápido y nosotros no nos damos cuenta. No es perceptible para nosotros. ¿Se entiende? Ya, ahora tenemos listo. La solicitud está sin conflicto. Debiéramos nosotros ingresar la solicitud. Continuemos. Dice acá, al presionar el botón ingresar solicitud, se debe desarrollar lo siguiente. Validar que el valor de la celda C14 sea solicitud sin conflicto. Si no corresponde a esto, ya, si el C14 es vacío, mostrar un mensaje que indique que antes se debe ingresar la solicitud. O sea, antes de ingresar la solicitud se debe validar que no exista. ¿Ya? Y luego no se ejecuta nada más. Si el C14 es ya existe una solicitud, debe mostrar un mensaje que indica ya hay una solicitud ingresada, no puede haber más de una. Y no debería ejecutarse más. Ahora, si la solicitud no tiene conflictos, entonces debería realizar lo siguiente. Ya, vamos a hacer la parte anterior. Vamos a hacer esta parte, ingresar solicitud. Vamos. Entonces, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sub, ingresar solicitud. Tenemos otra subrutina, que es ingresar solicitud. ¿Qué es lo primero que tenemos que validar con la ingresar solicitud? Tenemos que validar de que primero, como indicaba ahí, la solicitud haya sido validada previamente. Entonces, nosotros vamos a sacar acá, por ejemplo, dim, valor as string, ¿ya? Y esta va a ser la variable que almacenará el valor de la celda de 14 de la hoja formulario. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer acá es valor, va a ser igual a sheets, colocamos la hoja formulario, luego colocamos punto range, vamos a ir a la celda, y la celda es la celda D14, como indicamos arriba, y sacamos el valor. Entonces, el valor de la celda D14 de la hoja formulario lo guardamos en la variable valor. Y ahora decimos, si valor es igual a vacío, entonces, and if.
Ya, si el valor es igual a vacío, entonces ustedes deben colocar acá message box. Decían message box, ¿cierto? Ouch. Veamos qué nos indicaba. Mensaje, ¿sí? Mostrar un mensaje que indique que eso. Control C. Entonces vamos acá, message box, y colocamos comillas y pegamos. Antes de ingresar la solicitud, se debe validar que no exista. ¿Se entiende, no? Porque si no hay un valor en la CD14 es porque no se ha llamado a la función validar. ¿De acuerdo? Entonces, antes de ingresar la solicitud, se debe validar que no exista. ¿Ya? Ahora, el else significa que no es igual a vacío, que hay algo escrito. Entonces, hay que volver a preguntar ahora. Si valor es igual a ya existe una solicitud, que tendría que ser lo mismo que escribimos acá arriba, ¿ya? Entonces, si eso pasa, fíjense acá, si ya existe una solicitud, entonces yo voy a desplegar un mensaje, message box, y en este message box voy a ir a copiar el mensaje que nos decían. Ya existe una solicitud, se debe desplegar el mensaje, ya hay una solicitud ingresada, no, deben ingresarse más de... más de una por persona, ¿cierto? Así que copiamos. Ya hay una solicitud ingresada, no puede haber más de una por persona. ¿De acuerdo? Entonces le sacamos aquí. Ese sería el mensaje. Mira, recapitulamos nuevamente. Creamos una variable valor, que es una variable de tipo texto. En esta variable de tipo texto vamos a ir a la hoja formulario, a la celda D14, y sacamos lo que está dentro y lo guardamos en valor. Si lo que está en valor es vacío, entonces desplegamos el mensaje que se debe validar la solicitud antes, o sea, se debe validar la solicitud de que no exista antes, ¿cierto? Si no es igual a vacío, va a entrar acá. En el caso de que fuera igual a vacío, muestra el mensaje y después como no entra el else, no haría nada más. Ahora, si no es igual a vacío, no iríamos al else y entraríamos a esta otra condición. Si el valor es igual a ya existe una solicitud, entonces va a desplegar el mensaje que hay una solicitud ingresada y después no haría nada más. Ahora hay que hacer otro else, porque puede ser que no sea igual ni a vacío ni a ese mensaje. Y si no es igual a vacío ni a ese mensaje, lo único que nos queda es de que es una solicitud válida, por lo tanto habría que ingresarla. Por ejemplo, message box. Este no me lo pedían, lo voy a colocar para que ustedes lo vean. Message box. Estamos listos para ingresar solicitud. ¿Ya? Ingresar solicitud. Me voy a ir acá a... Voy a pinchar acá, vamos a limpiar esto, ¿cierto? Botón derecho, asignar macro. Y le demos acá la opción ingresar solicitud y le damos a aceptar. Fíjense en este momento, no hay nada, ¿cierto? Acá en el campo de 14 no hay nada. Si yo presiono ingresar solicitud, me debiera decir que yo tengo que validarla antes. Pincho y me dice, antes de ingresar la solicitud, se debe validar que no exista. Y no hace nada más. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si yo ahora coloco los datos? Federico Santa María. Colocamos un root que ya existe, 11, 1, 2, 3, 1, 2, 3, guión 1, dijimos provida, monto 100 UFs, la fecha 09 del 12 del 2020, después la observación, eso sería todo. Si yo le doy ahora a validar, y me dice que ya existe una solicitud, pero igual quiero insistir con ingresarla, la voy a ingresar, ya hay una persona ingresada, o sea, ya hay una solicitud ingresada. No pueden haber más de una por persona. Y aceptar. Y no me deja continuar. ¿De acuerdo? Entonces,
el formulario tendría restricciones. ¿De acuerdo? En cambio, si yo ahora coloco Pedro Godoy y coloco, por ejemplo, 21.987.654-3, ya, capital, vamos a retirar 57 UF, la fecha va a ser el 10 del 12 del 2020. Ya, si yo le pongo validar solicitud sin conflicto, y ahora le coloco ingresar solicitud, estamos listos para ingresar la solicitud. Aceptar. No se registra porque todavía no hacemos esa parte de ingresarla, pero ya tenemos nuestro formulario que nos permite limpiar, tenemos validar la solicitud y ahora vamos al proceso de ingresar. Pero acá, fíjense, si nosotros nos apegamos a lo que nos estaban pidiendo, había una cosa interesante que es una función. Y con esto yo creo que vamos a terminar la clase de hoy. Ya, después vamos a terminar con la parte del registro. Pero acá, fíjense, nos decían que la función validar, o sea, antes de ingresar, teníamos que validar que el root fuese válido. ¿Ya? Y acá, si nosotros pinchamos en esta parte, nos va a llevar al algoritmo, donde nosotros nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. ¿Están viendo la página, cierto, chicos? Sí, profe. Ya. Fíjense, este es el root, esta es la parte sin el dígito verificador. ¿Sí? ¿Qué me están diciendo acá? Lo voy a ir escribiendo acá. Que yo eso lo debo multiplicar por la siguiente secuencia. Bueno, lo voy a leer tal cual, dice acá. Este es el root, ¿cierto? Para calcular el dígito verificador, tengo que tomar el root sin el dígito verificador, es decir, tomar solamente esa parte, ¿ya? Y luego esa parte, dice que hay que dar la vuelta, es decir, que el 9 hay que multiplicarlo después, o sea, el 9 quedaría primero, después el 0, después el 4, después el 2, el 6, el 9, y el 7, y finalmente el 2. O sea, eso es invertirlo o empezar a considerar desde derecha a izquierda. Ya les voy a explicar. Luego, tenemos que multiplicar por una secuencia bien definida. Fíjense acá, y eso es lo que les voy a escribir. Lo que tenemos que hacer en el estricto rigor es multiplicar. Tenemos que multiplicar el 9, voy a hacerlo acá, el 9 lo tengo que multiplicar por el 2, ¿de acuerdo? Después el 0 lo tengo que multiplicar por el 3, ¿ya? Después el 4 lo tengo que multiplicar por el 5, después el 2 lo tengo que multiplicar por el 6, ¿sí? Después el 6 lo tendré que multiplicar por el 7, ¿sí? ¿Se das cuenta? El 6, a ver, el 9 por el 2, que tendría un 9 por 2, después el 0 por el 3, después el 4, aquí me falté el 5, acá el 4 por el 4, después acá el 5, después acá el 6, y ahora el 9 habría que multiplicarlo por el 7. O sea, siempre voy incrementando 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Y ahora, cuando llegamos al 7, tengo que reiniciar el contador. ¿Qué significa? Que ya no avanzo al 8, sino que ahora lo dejo en 2 y después lo dejo en 3. Esa sería la secuencia. Multiplico el 9 por el 2, el 0 por el 3, el 4 por el 4, el 2 por el 5, el 6 por el 6, el 9 por el 7, el 7 por el 2 y el 2 por el 3. Hago esa multiplicación y después sumo los resultados. ¿Se dan cuenta? Ahí sumo los resultados. Ese resultado me da 163. A esa suma después le aplico el resto. ¿Ya? Tengo que sacar la división, el resto de la división por 11. Ya, aplico el resto, por eso acá dice que divido por 11, me va a dar 14, después el 14 lo multiplico por 11, me va a dar que es 154. 163 menos 154 me dice que es 9. ¿Ya? Pero si se dan cuenta, este paso
Este paso de acá es obtener el resto de la división, lo que me sobra, ¿sí? Entonces, ese paso ya lo tenemos, sacamos la división, y lo que tenemos que después hacer es a ese 9 restarle el 11. Entonces, 11 menos 9, y ese sería el dígito verificador. ¿Ya? Suena difícil, quizás un poco enredado. Voy a tratar de hacerlo ahora en Visual lo más sencillo y lo voy a ir explicando paso a paso de lo que vamos a hacer ahora. Déjenme irme ahora a Visual Basic. Ya. Acá arriba, antes de que sea solicitud, voy a crear la función. ¿Cómo se creaba una función? Una función se creaba con la palabra function. Y vamos a llamar get dígito verificador. A obtener dígito verificador. Esta va a recibir el root solamente, sin el dígito verificador. As string, ya, va a recibir un texto y me va a retornar un entero. No, un string también, porque puede retornar K. ¿Ya? ¿De acuerdo? De acuerdo. Root y me devuelve un texto. Si se recuerdan, voy a colocar acá ejemplo, el 12.345.678-9. Ya, supongamos que ese fuera un root. ¿Ya? Lo que teníamos que hacer era multiplicar el 8 por el 2, el 7 por el 3, el 6 por el 4, después el 5 por el 5, el 4 por el 6, el 3 por el 7. Y ahí cuando llegábamos al 7 había que reiniciar y dejar el 2. Acá quedaba el 2, ¿cierto? Y finalmente acá quedaba el 3. ¿Se entendió? Esa era la multiplicación. Yo no entendí, profe, como que me confundí. ¿En qué parte está confundido? O sea, como que caché que iba como multiplicando como de afuera hacia adentro, como el 8 por el 2, ¿era o no? Sí, así. Ya, lo que yo abajo. Ya, ahora sí entendí. ¿Ya? Así van a ir. El dígito, yo estoy multiplicando el último dígito del root por el 2, el penúltimo por el 3, el antepenúltimo por el 4, y después así el 5 por el 5. Cuando llego al 7, acá hay un punto clave, que yo cuando llegue al 7, ¿ya? Acá hay que reiniciar. Es otro punto clave. ¿De acuerdo? Y otra cosa importante que tienen que tener en cuenta es que yo voy a ir haciendo otra cosa y voy a tener que ir sumando. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a crear acá una variable dim que se llama suma as integer. Esa suma va a ir sumando todas las multiplicaciones. Voy a llamar, ya lo voy a hacer hacia abajo, integer, variable que almacenará la suma de los productos del dígito del root por el valor. ¿Sí? O sea, me voy guardando esta suma, el 8 por 2, el 7 por 3, el 6 por 4, esa suma me va a ir guardando, ¿cierto? Como es un acumulador, ya podríamos hacer suma es igual a 0. ¿Ya? Luego, también tengo que tener una variable dim p as integer. ¿Ya? ¿Por qué p como entero? Porque yo voy a necesitar ir sacando las posiciones de estos elementos. ¿Sí? Si ustedes se recuerdan, voy a colocar acá, por ejemplo, acá tengo el root, que este está en la posición D4, ¿cierto?
Si yo coloco extrae, coloco que ese es un texto, ¿sí? Quiero sacar la posición inicial, por ejemplo, desde la posición 1 y sacar un carácter, me estaría sacando el 2, porque es el primer carácter de la posición 1. Si quiero sacar desde la última posición, en vez de 1, coloco len, ya, bueno, acá sería largo de acá. Y ahí sacaría el 4. Porque fíjense, el largo de este número es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces cuando digo acá en la fórmula que del texto que está en la celda D6, en la posición inicial, que es el largo, es decir, me voy a parar en la última letra, a partir de esa última letra saco 1, el último carácter me sacaría el 4. Entonces, si yo coloco largo de 6, ahora le coloco menos 1, me estoy parando en la penúltima posición. Y si en la penúltima posición saco el 1, voy a sacar el 5. ¿Sí? Si yo quiero sacar la antepenúltima, coloco en vez de menos 1, menos 2. Y ahí sacaría el 6. Si después coloco menos 3, sacaría el 7. ¿Se entiende, no? ¿Cómo me puedo ir moviendo para sacar los dígitos? ¿Chicos? Sí, profe. Ya. Sí. Entonces, tengo acá que P es un integer y este P lo vamos a inicializar en el len de root. Ya, saqué el len de root, porque es el root, me lo dieron, ya tengo el root. Saqué el len. ¿De acuerdo? Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una repetición ahora. Haga mientras P sea mayor que 0. ¿De acuerdo? ¿Por qué P sea mayor que 0? Porque yo al P le voy a ir restando 1, después otro, porque quiero partir de la derecha hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, haga mientras P sea mayor que 0. ¿Qué voy a hacer mientras P sea mayor que 0? Voy a sacar el valor. ¿Ya? Entonces acá necesito P, me faltó acá colocar variable que indicará la posición en el root desde donde sacaré un carácter. ¿Me entienden eso, no? Si estoy en la posición largo, voy a sacar el último carácter. Si estoy en la largo menos 1, voy a sacar el penúltimo. Largo menos 2, el antepenúltimo. Eso significaría P. ¿Ya? Y por eso la primera vez lo hago que sea el largo del root y va a terminar mientras sea mayor que 0, porque si el P igual a 0, significa que ya saqué todos los caracteres, no me queda más que sacar. Dejo la posición en el último carácter del root. No necesita explicaciones. Ciclo que se repite mientras la posición sea mayor que 1. Es decir, existan caracteres por sacar. Ya. ¿Qué hago ahora entonces? Tengo que sacar un carácter. Y eso tengo que agregar la variable acá arriba. Dim x as integer variable que almacenará un carácter del root. ¿Ya? Entonces yo digo x va a ser igual a la función myth
que es la función extrae, pero en Visual se llama mid. Y el string que yo le voy a pasar es el root. ¿De dónde quiero que comience? Desde la posición P. ¿Cuántos caracteres quiero que saque? 1. ¿Ya? Entonces ahí tengo el 1. ¿Sí? Me falta otra cosa, dim, que sería la secuencia. O voy a colocar el valor. As integer. Variable. ¿Ya? Esta es la variable que se genera para la multiplicación. Voy a colocar entre paréntesis aquí el valor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3. Ese sería como para eso lo quiero, para generar esa secuencia. ¿Ya? Entonces establezco el largo, la suma 0. Mientras P sea mayor que 0, yo voy a hacer acá lo siguiente. Como tengo el X, suma va a ser igual a ¿qué? A el X ¿por qué no multiplicaríamos el X? El X lo multiplicamos por el valor, que todavía no lo inicializamos, me faltó inicializarlo. A lo mejor. Valor, dijimos que comenzaría en la posición 2, porque nos dicen que de ahí comenzamos, del 2, después 3. Valor vale 2, ¿cierto? X es igual a 2 por valor. ¿Y qué hacemos ahora? El P va a ser igual a P menos 1, para que si estoy en la última posición, al restarle 1, ahora voy a pasar a la penúltima. El valor debiese ser igual a valor más 1. ¿Sí? Y ahí, si estaba en el 2, ahora pasa a ser el 3. Entonces, de esta forma, el P, ahora estoy multiplicando el penúltimo por el 3. Acá hay que tener cuidado. Si valor es igual a 8, entonces, ¿qué pasa si el valor es igual a 8? Acá, ojo, si el valor es igual a 8, significa que está en el 7, suma 1 me pasa 8, se incrementó, entonces acá yo debo hacer valor, va a ser igual a ¿qué? Al valor 2. ¿Por qué? Después del 7 yo debería volver a hacer 2. ¿Sí? Y eso sería todo, muchachos. Entonces, vuelve acá al while. Si la posición es mayor que 0, ¿ya? Si la posición es mayor que 0, saco el carácter, multiplico, descuento de la posición para pasar al penúltimo, y el valor aumento en 1 para pasar del 2 al 3. Si el valor es igual a 8, lo reinicio a 2. Si no, sigo y vuelvo a preguntar si es mayor. Si es mayor que 0, saco el siguiente carácter, multiplico el X por el valor. Ahora del penúltimo pasa al antepenúltimo, y este haría el valor 4, y así esto se va a repetir hasta que saque todos los caracteres. ¿Se entiende? Entonces, con eso, muchachos, lo que tenemos listo es lo siguiente. Tenemos esta suma, ¿sí? 163. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Es sacar el resto, ¿ya? Y eso es la función mod 11, ¿sí? Y ahí nos va a sacar el 9. Y después hay que hacer 11 menos el resto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a finalizar. Tenemos acá, Profe, ¿sí? que tengo una duda. En la parte de X, el mid, ¿qué significa? La función extraer, es la función que les mostré anteriormente. Esta extraer, que yo le pasaba un string y le pasaba la posición desde donde quería que comenzara a sacar y le pasaba la cantidad de caracteres que quería que sacara. Como yo lo estoy diciendo, por ejemplo, la primera vez, como acá, la primera vez le paso el root, le estoy pasando todo el string del root. Le estoy pasando P, que es el largo del root, es decir, me estoy parando en la última letra, en el último dígito del root, y voy a sacar un carácter. Es decir, al sacar 1, estoy sacando el último carácter del root. Ese último carácter del root
lo voy a multiplicar por valor, que es 2. Estaría multiplicando técnicamente 8 por 2 ahí. ¿Ya? 8 por 2 y lo sumaría. Tendría suma, ahora vale 16. Después el P se transformó, ya no es 8, se pasa a ser 7. Me estaría posicionando en esta posición. ¿De acuerdo? Y el valor, como estaba en 2, al aumentarlo en 1, pasaría a ser 3. De tal forma que después cuando multiplique valor por el X, voy a multiplicar el 7 por el 3. Después cuando le vuelvo a restar 1, me paso al 6 y al valor le aumento en 1, el 4. Y así voy a ir multiplicando. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, entonces yo ahora voy a crear una variable dim resto as integer, variable que obtendrá el resto de la suma módulo 11. ¿Por qué módulo 11? ¿Se acuerdan acá que ustedes lo que hacían era lo siguiente? Dividían por 11. ¿Sí? Entonces, dividían por 11 y después al resto lo multiplicaban por 11. Y después hacían la diferencia. Ese es el resto. Ya. Entonces, después de haber hecho la suma, ustedes lo que hacen acá es resto va a ser igual a suma módulo 11. ¿Sí? Después tengo que sacar, ahí tengo el valor, y db dim dígito verificador as integer. Variable que almacenará el dígito final. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Suma módulo 11, me va a dar un valor. ¿Sí? Vamos a recordar. ¿Sí? El dígito verificador no puede, o sea, puede ser K o no. Sí, para allá voy. Por eso dijimos que retornaba un string. Ah, pero. Sí, ya voy. Mira, voy para allá, mira. Acá lo siguiente. Ya, dice. 14, ya. Al resultado le restamos, ¿cierto? Estamos acá. Para finalizar, a 11 le restamos el resultado anterior. Entonces tenemos que hacer 11 menos resto. Ese va a dar 2. ¿Ya? Espérame, ya voy para allá. Entonces hacemos acá lo siguiente. db va a ser igual a 11 menos resto. Y ahora sí, tengo que hacer lo siguiente. Dim final as string. ¿Y por qué string? Porque el final puede ser k. Y además, fíjate que yo tenía que tener una variable que fuera del mismo tipo de datos que retorna la función. Final as string. ¿Ya? Variable que almacena el dígito verificador final. ¿Ya? Entonces, nosotros acá teníamos lo siguiente. Era 11 menos resto, ¿cierto? Y acá, fíjate, está el detalle. Es 11 menos resto, ¿sí? Pero acá, fíjate, dice, como resultado final, si tú haces 11 menos el resto, si el resto era exactamente, anteriormente el resto es 0, te va a quedar 11 menos 0, 11. Pero 11 no es un dígito, es un número compuesto, tiene 2 letras. Entonces, si el resto es 11, me retorna 0. Pero si el resto es 10, yo retorno acá. ¿Se entiende, no? Fíjate que nosotros hicimos 11 menos el resto. El resto de una división, por ejemplo, en el resto de, si yo hago módulo 3, los posibles valores del módulo 3 pueden ser 0, que es una división exacta, 1 o 2. No puedo tener más casos, porque si es 3, significa que lo puedo dividir y sería el caso 0.
Si es 4, me va a sobrar 1. Si es 5, me sobran 2. Si es 6, me sobra 0. Si es 7, me sobra 1. Si es 8, me sobra 2. Si es 9, me sobra 0. Y así siempre se mueven en ese rango, es cíclico. ¿Ya? Entonces, acá, cuando yo acá hice módulo 11, los valores que yo podía tener en el módulo 11 van desde el 0 al 10. Entonces, cuando hago 11 menos el dígito verificador, 11 menos 0, el 11 menos 0 me genera el valor 11. ¿Sí? Y si el dígito verificador vale 1, 11 menos 1 me generaría el valor 10. Entonces, para esos casos hay que tener esos casos. ¿Ya? Entonces, estamos acá. Tengo que db es 11 menos resto. ¿Sí? Y ahora hay que hacer. Si el dígito verificador es igual a 11, entonces final va a ser igual a que cuando era 11 lo dejábamos en 0, ¿no? ¿Sí? Cuando era 11 lo dejábamos en 0. ¿Ya? Entonces final va a ser igual a 0. ¿Y por qué con comillas? Porque lo dijimos que final era un string. ¿Ya? Si dije el verificador es 11, entonces final igual 0. A, 1, 2, 3. Else. Si no, si dígito verificador es igual a 10, entonces, si es igual a 10, ¿qué hacemos? Final es igual acá. va a ser igual acá. ¿Ya? Y si no, ¿qué significaría? Que ya sabemos que no es ni 10 ni 11, entonces final va a ser igual al string, va a ser igual acá a convertir string. Ah. No. Ah. Espérense. Aceptar. Ya. Acá vamos a colocar que sería el mismo db. ¿Ya? Pero acá, antes que nos dé el error, vamos a tener que ir a buscar acá en Google era convertir entero a texto en era cw, ¿cuál era? Aquí está. CSTR, me equivoqué en una letra más. Vamos acá entonces y acá hacemos lo siguiente. C string. ¿Qué hicimos ahí? El db, que era un número, lo convertí en string y lo guardé en final. ¿De acuerdo? Porque final era de tipo texto. ¿Y qué nos falta para que la función retorne? Hay que colocar el mismo nombre acá al final. Ah, pero me falta acá el end if de acá arriba, ¿no? If, else, and if, else, and if. Y ahora get dígito verificador es igual a final. Ya estaríamos. ¿Sí? Veamos, antes de ejecutarla, pasamos acá y fíjense, hacemos igual, ¿cómo se llama la función? Get db. Si yo coloco acá 1, 2, 3, me dice que es 8. Estaríamos en un pequeño problema. 13, no es 8. Habría que revisar algún cálculo que esté mal hecho acá. Ya, se los voy a corregir, a no ser que tengan tiempo y los viramos al tiro.
porque no me está dando el dígito verificador correcto. ¿Quién quiere probarlo con su root? Da 8, por alguna razón me dio 8, nada que ver. 11, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 8. ¿Quién tiene su? ¿Me pueden dar su root? Yo se lo doy. 20, ¿Ya? 950, 576-2. ¿950? Sí. Ya, ahí está. Me da 5, ¿te das cuenta? Hay un detalle. Hay que revisar acá donde estamos fallando. Déjame mirar. Mid. Aquí está el detalle. Me faltó hacer suma más X por valor. Lo estamos acumulando. Suma es igual a suma más X por valor. Ahora, si yo coloco el tuyo la raya 2, ¿no? El mío sí. Déjame ver el mío. El mío también es raya 2. 13, 1, 2, 3. Ahí está correcto. Probamos el caso anterior. 11, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Debe ser 1. Sí, ahí está correcto, muchachos, el algoritmo. Nos faltaba esto, que acumulara, no estaba acumulando. Lo demás estaba todo ok. Ya, entonces ahí tenemos la función. ¿Qué es lo que deberíamos hacer ahora para poder registrar? Es, antes de ir a ingresar, deberíamos llamar a la función validar, obtener dígito verificador, y deberíamos llamar a la función obtener dígito verificador, llamamos a la función dígito verificador con esta parte del root, y lo que nos devuelva la función tiene que ser igual al dígito verificador. Si son iguales, es un root válido, entonces yo lo registro. Si no, arrojo error, que no es válido el root. Ya, eso lo dejamos para el próximo lunes, muchachos. Terminamos este ejercicio. Recuerden que para el certamen se están empezando 3 preguntas, que es como esto. O sea, les vamos a dar un archivo donde van a tener que ustedes crear el formulario. Después ustedes van a tener que hacer alguna función. O sea, van a tener que hacer 2 funciones más. ¿De acuerdo? Eso es más o menos lo que se está trabajando. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió lo que hicimos hoy día? Sí, profe. Perfecto. Ya. Listo entonces, chicos. Los dejo libre. Nos extendimos. Les pido disculpas. Que estén bien. Nos vemos. Chao, profe. Chao, chao. Gracias. Chao, profe. Chao, cuídense. ¿Sí? No, que yo ya solucioné lo que les había comentado al principio. Ya estamos listos entonces.